Desde la capital de la República está con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Ministra, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se informa que hasta el 19 de noviembre, hasta el próximo lunes, la Interpol tiene plazo para notificar si acepta o no la difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa Delgado, es decir, para determinar si ordena su localización y captura o no. En ese análisis que realiza la Policía Internacional, ¿cuál ha sido la participación del Ecuador a través de sus organismos oficiales? Le consultamos. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite explicar una serie de distorsiones y de rumores con los que se ha manejado el tema. Interpol es un mecanismo de cooperación entre las policías de 192 países alrededor del mundo. Tiene diferentes mecanismos, tiene diferentes herramientas para esta cooperación. Hay algunas de estas herramientas que las pueden solicitar entre sí las policías, pero la difusión roja, o la que se conoce como alerta roja, la piden los jueces. Los jueces la piden y hay una comisión que se conoce como una comisión de ficheros, que es una última instancia para analizar sobre todo los casos que entrañan mayor complejidad. Casos que involucran a expresidentes de las distintas repúblicas, no es solamente el Ecuador que se ha visto envuelto en cosas así. Este tipo de casos van a una comisión especial, la comisión de ficheros. La comisión de ficheros se reúne y examina los pedidos y decide si proceden o no, y también puede decidir que necesita más información o nueva documentación. Bajo ninguna circunstancia va Interpol a decir se trata de un perseguido o a calificar un caso como aquí los abogados involucrados han pretendido hacernos creer, anunciando a través de falsos rumores, negativas o no. El momento en el que Interpol Quito, es decir, el punto de contacto de Interpol en nuestro país, reciba cualquier notificación, nosotros vamos a comunicarlo. Pero también queremos, y yo quiero alertar sobre algo. Tenemos registro de casos anteriores en donde, a raíz de que se muestra en pantallas o que se circula por internet el documento de la difusión roja, son casos distintos a este, lo vuelvo a aclarar, son casos anteriores, pero casos que tienen interés político y que se debaten, se muestran los documentos, se discute su contenido. Interpol ha levantado la alerta roja, precisamente por manipulación, por manoseo político. Lo digo porque creo que debemos evitar caer en la tentación de discutir la orden o este mecanismo de cooperación, porque puede poner en riesgo la alerta roja para este y para otros casos de políticos. Es un mecanismo de cooperación entre policías, debemos guardar la distancia y la independencia de quienes administran justicia. No son los ejecutivos, no es el Ministerio del Interior, no es la Policía Nacional la que tramita o va a buscar una orden, no es la policía la que tiene que hacer nada en otro país. Son mecanismos de cooperación entre policías cuando los jueces deciden. Entonces, entrar en este manoseo, en esta discusión de cuál fue el documento, de por qué se emitió, es una forma que podría tener como efecto que Interpol levanta este tipo de difusiones. No debemos caer en esa tentación y hay que mantenernos distantes de la manipulación política alrededor de una herramienta de la justicia. En otro tema, ministra, la fuga de Fernando Alvarado, que ya llega a su cuarta semana, ¿tiene ya responsables identificados o aún no se logra determinar qué fue lo que pasó? Bueno, en Fiscalía está abierto un proceso, una investigación previa, que si no me equivoco incluye hasta hoy a 48 personas, todas relacionadas con la cadena de responsabilidad de custodia y vigilancia del dispositivo electrónico, desde la viceministra de Rehabilitación Social, que es un viceministerio que pertenece a Justicia, hasta los operadores. Esa investigación, que en este momento tiene a cerca de 50 personas, es una investigación guiada por la Fiscalía General del Estado, porque ya se trata de una investigación penal. Decía el presidente Moreno en la sesión solemne por los 198 años de independencia de Cuenca que él comparte la frustración de quienes esperan que los castigos a los corruptos lleguen con mayor rapidez. Ayer renunció el fiscal Paul Pérez, que recién había viajado a China para obtener cooperación con las autoridades de allá, y eso es importante porque se presume que el dinero de la corrupción nunca llegó al Ecuador, sino que directamente salió de China hacia otros destinos. Pero Pérez ya no está y los corruptos quizás sonríen. ¿Qué hacer entonces, ministra? Bueno, no solamente me uno a la indignación y me
siento identificada con lo que ha dicho el presidente de la República, la indignación, la frustración por estos procesos, pero también tengo la sorpresa por la renuncia del fiscal general y supongo que será él mismo el que pueda dar mayores detalles sobre esa motivación. Pero las instancias y los mecanismos de cooperación no son entre personas, son entre estados. Así que si la Fiscalía General del Estado tiene muy avanzado ya o ya ha concretado un mecanismo de cooperación, el cambio de un personero de la Fiscalía no debería ser motivo para interrumpir esa cooperación. Como Estado, el Ecuador, a través de sus distintos organismos, a través de sus distintas funciones, tiene que buscar este tipo de cooperación con otros países porque, como bien lo ha dicho usted, cada vez más los crímenes, los delitos, no solo la corrupción, sino otro tipo de delitos, trascienden las fronteras. La investigación nacional, la cooperación con los órganos nacionales es insuficiente para las amenazas delictivas que enfrentamos hoy. Así que independientemente de la salida del fiscal Pérez, yo espero y estoy segura, confío en que la cooperación es entre instituciones y tiene que llevarse adelante, no solamente con la Fiscalía de China, sino de todos los países con los que sea posible para que podamos en realidad luchar contra la impunidad. Permítame reiterar, el presidente hablaba en Cuenca de la frustración por las demoras. Le pregunto, para acelerar esos procesos, los de investigación, los de sanción, una comisión como la guatemalteca, a propósito que el presidente está en ese país, una comisión como la guatemalteca, patrocinada por Naciones Unidas, liderada por un fiscal internacional de respeto, acompañando a los fiscales locales y vigilando su trabajo, fortaleciendo esa misión de hacer justicia, ¿es una opción para el gobierno, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir? Los mecanismos nos resultan insuficientes, al menos los que tenemos aquí. Sí, el Ecuador ha solicitado ya cooperación de ese tipo. Creo que cada país tiene unas características diferentes y los momentos históricos también, pero el Ecuador ha solicitado ya un mecanismo de cooperación internacional que en este momento implica la revisión que está haciendo de Naciones Unidas de grandes contratos en donde se presumen redes de corrupción. Entonces, estos grandes contratos van a ser observados, van a ser analizados y sus conclusiones podrán ser usadas en la Administración de Justicia. Este es el mecanismo de cooperación internacional que en este momento está vigente por pedido del Ecuador con Naciones Unidas. También hay otros mecanismos internacionales de cooperación para recuperación de activos que conozco. Se están activando ya sea desde el Ejecutivo, desde la UAFE, desde la Administración de Justicia, los distintos responsables también están buscando esos otros mecanismos de cooperación. Y en el caso de Guatemala, la CICIG, que fue esta comisión de apoyo al Ministerio Público en el caso guatemalteco, tenemos que recordar que se creó luego de 36 años de guerra interna con un número impresionante de homicidios y fue para investigar exclusivamente aparatos paramilitares o para policiales, aparatos clandestinos de seguridad que eran los responsables de asesinatos masivos. Entonces creo que el mecanismo guatemalteco se corresponde con la realidad guatemalteca de ese momento y el Ecuador tiene que buscar todos los mecanismos de cooperación, pero que se correspondan con nuestra realidad actual y en ese caso, pues estos mecanismos de cooperación internacional también hacen parte de esa búsqueda. Sí, empezó investigando violencia y luego se amplió hacia otros temas de corrupción que han terminado por involucrar y meter a la cárcel a expresidentes y vicepresidentes. Sí, entonces... La exfiscal guatemalteca Telma Aldana, ministra, relata la experiencia que allá vivieron. Usted dice, después de 36 años de guerra se llegó a aquello. Quizás no tengamos que esperar nosotros a que la corrupción nos lleve en peso. La invito a escucharla. La Comisión Internacional goza de mucho respeto y credibilidad en el país y yo como fiscal general, sabiendo que es un mecanismo que Naciones Unidas nos ha proporcionado a solicitud del Estado guatemalteco, sin duda he utilizado ese acompañamiento y de hecho con el comisionado Iván Velázquez creo que hacemos un gran equipo con los fiscales del Ministerio Público y con los investigadores de nacionalidad extranjera que integran la comisión. Gestionamos los casos que de acuerdo al mandato puede llevar la comisión, que no son todos, sino están claramente establecidos y los trabajamos de manera conjunta y creo que ha sido un éxito para el país.
Usted señalaba que sí, que hay un mecanismo de lucha contra la corrupción que está funcionando. La auditoría a 4 contratos del sector hidrocarburífero, un quinto hasta hace 2 semanas no había logrado ser licitado. ¿Por qué no un mecanismo que sea más amplio, ministra? Sí, yo no creo que se deba descartar ningún mecanismo interno, ni externo, ni uno de cooperación que nos permita luchar contra la impunidad y sancionar a los responsables. No creo que se deba descartar ninguno, insisto, pero lo que yo sí me refiero y a lo que trataba de hacer alusión hace un momento al hablar del contexto guatemalteco es que cada uno de esos mecanismos se corresponde con la realidad que en ese momento vive un país y eso es lo que nosotros debemos buscar. Para esta realidad, ¿cuáles son los mejores mecanismos? ¿Cuáles son los que nos van a servir de manera más eficiente? Y yo añadiría que también aquellos que nos permitan al final del día tener instituciones más sólidas, tener instituciones que más allá de la cooperación puntual hagan que en el Ecuador funcione la administración de justicia, que funcionen los mecanismos de vigilancia y control de lavado de activos, que funcionen las instituciones de investigación previas o las que acompañan a la administración de justicia, porque también eso es importante. Me parece que a pesar de los grandes errores y de los problemas que se han vivido en estos años, no podemos resignarnos a que la institucionalidad local no funcione y a hacer comisiones especializadas por momentos. Hay que hacerlo cuando se necesita, pero estas también deben servir para fortalecer las instituciones que el Ecuador tiene y las que tiene que construir. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso, sobre la negativa o sobre las largas o los peros que se le encuentran a la conformación de una comisión internacional contra la impunidad, señala lo siguiente. Han pasado 18 meses. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué fue parte del gobierno de Correa como vicepresidente durante 6 años? ¿Por qué fue parte beneficiaria del gobierno de Correa porque se mantuvo becado en Suiza? ¿Y por qué él fue impuesto por Correa como presidente del Ecuador? Sin duda alguna, una persona que ha trabajado con el correísmo debe de sentir cierto miedo de realmente impulsar una comisión independiente. Ministra, su criterio. En la grabación que usted ha compartido, el señor Lasso dice lo que él considera que no se ha hecho en 18 meses. Déjeme decirle lo que sí se ha hecho en 18 meses. En 18 meses, el presidente Lenín Moreno, desde esa iniciativa y esa voluntad política, pero acompañado de muchos sectores del país, convocó a una consulta popular que ha permitido que lo que parecía imposible se dé en el Ecuador. El fiscal, el contralor, el procurador, las cortes, la Corte Constitucional, todo el mecanismo de impunidad que no solamente estuvo diseñado para el gobierno anterior, sino que estuvo diseñado para protegerlo por al menos una década más, porque muchos de esos órganos tenían nombramientos para los próximos 9 o 10 años. El mecanismo de impunidad del que parecía imposible salir, del que parecía imposible liberarnos durante la próxima década, ese mecanismo de impunidad fue revocado, ese mecanismo fue descompuesto, ese mecanismo fue destruido desde la voluntad política del presidente Moreno. Eso significa que no hay ningún tipo de complicidad, que no hay ocultamiento, porque yo le digo algo, personalmente creo que el presidente Moreno ha tomado el camino más difícil y creo que ha tomado la decisión más valiente. Cuando ganó la elección pudo haber escogido permanecer con una mayoría en la Asamblea, con todos estos órganos cooptados que de alguna forma respondían al régimen anterior y pudo haber escogido eso, pudo haber escogido seguir con el cuento de la mesa servida, seguir con las instituciones a su disposición, pero escogió enfrentar la verdad y impulsar que el país recupere las instituciones democráticas con todos los costos políticos que implica. Eso es lo que sí se ha hecho en estos 18 meses. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo.